¿Cómo les va? Bienvenidos a este micro que desde que comenzó la pandemia instalamos también para llevarles mucha información relacionada con el COVID-19. Y en este sentido, como es habitual, comenzamos con la placa del mundo, 41.310.004 confirmados en el planeta, recuperados 28.169.616 y fallecidos, lamentablemente, 1.132.732. Reiteramos que también la Organización Mundial de la Salud dijo que en cuanto a las confirmaciones o positivos, se estima que el 10% de la población mundial ya está infectada, más allá de que los registros marquen números que surgen de testeos, pero se estima que entre asintomáticos, gente que no tuvo, por supuesto, ningún síntoma y que no lo oficializó, se encuentra el 10% de la población mundial. Y si hablamos de Europa, como venimos haciendo en las últimas jornadas, tenemos que enfocarnos en España. Ayer les contábamos que después de Francia, Italia y España iban a tomar la misma decisión en cuanto a toque de queda para el fin de semana, sobre todo actividades nocturnas, pero se han disparado las cifras en Madrid y también en algunas regiones y están ya colocando a España sobre el primer país con más de 1 millón de positivos. Esto alarma también y genera la posibilidad de medidas un poco más drásticas luego de las flexibilizaciones, de la reapertura en cuanto a otras actividades previstas que venían antes de esta segunda oleada y que son reconsideradas ahora por las autoridades sanitarias y por supuesto por las autoridades políticas. Esto es lo que pasa en España y se mira por supuesto con cautela lo que va a ocurrir, donde algunos países ya dicen que no van a volver a clases presenciales, otros lo han hecho y además, más allá de esta decisión de autoridades, hay papás que no envían los chicos al colegio por precaución, por temor todavía sobre este enemigo del que poco se conocía o nada prácticamente al comenzar justamente la pandemia. Vamos con más información, vamos con la República Argentina, los números de nuestro país que sobrepasa el millón en 37.325 confirmados, la cantidad de recuperados 840.520 y fallecidos 27.519. Esto es lo que ocurre en el país, que espera, por supuesto, encontrar una meseta del AMBA, donde se registraron y multiplicaban los casos en una primera etapa, en los primeros meses, se trasladó a todo el interior y hay zonas, por supuesto, muy pobladas, lo es San Miguel de Tucumán, para confirmarlo justamente en cuanto al norte del país, la principal capital y la que muestra también la mayor cantidad de casos. Vamos con más información, vamos a mostrarles a ustedes y como siempre a contarles las recomendaciones. Esto es una resolución del COE, el número 114, requisitos para ingresar a la provincia por vía aérea. Hoy a las 7 de la tarde llega el primer vuelo desde Buenos Aires, es lo que está planificado. Hay que tener un certificado único habilitante para circulación, emergencia COVID-19, otorgado por el Gobierno Nacional. Certifica que la persona forma parte de los grupos esenciales autorizados para el desplazamiento por el territorio nacional. Esto en www.argentina.gov.ar/circular/trámite. También declaración jurada de salud de pasajeros y tripulación. En la misma, la persona solicitante asegura no tener síntomas compatibles con COVID-19 y se deberá descargar en la página del COE justamente esto en www.coe.tucumán.gov.ar. Prueba RT-PCR no detectable para COVID. En caso de haber padecido COVID-19, certificado médico que acredite su recuperación. Puede gestionarse en www.mcptucumán.gov.ar. Esto en cuanto a los vuelos, habiéndose habilitado ya a través de un protocolo lo que va a ser el contacto de las provincias con Ezeiza. Por ahora no está previsto que haya vuelos de cabotaje entre provincias. Avanza seguramente este programa y la planificación hasta que se vean algunos resultados, pero con pacientes, como decíamos, con mucha documentación en cuanto a la necesidad y urgencia de viajar. Vamos a Tucumán, vamos a contarles las cifras. En nuestra provincia, 1.244 casos en las últimas 24 horas. La cantidad de fallecidos es de 669. El total de casos, 40.937. Y los recuperados, 24.871. La distribución, ustedes ven, 20.993 corresponden a San Miguel de Tucumán, Cruz Alta tiene 6.469, Tafí Viejo 3.915, Yerobuena 2.483, Lules 1.446, 1.221 en Chicligasta,
Menos de 1000 casos tienen Leales, 968, Montero 631, Río Chico 625, 541 en Famaillá, 500 en Burruyaco, 326 en Tafí del Valle, Simoca 270, Juan Bautista Alberdi 232 y Trancas 164. Menos de 100 casos, La Cocha 83 y Graneros 60. Estas son las cifras que muestra justamente Tucumán. Y como es habitual, los días jueves tenemos la presencia en nuestros estudios del diputado nacional Pablo Yedlin. Bienvenido, diputado, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hoy el tema son los testeos. Así la gente por ahí cuando se da a conocer el informe no conoce la diferencia que muestra cada uno de ellos y les vamos a explicar aquí. Exactamente, vamos a ver cuáles son las distintas maneras que tenemos para identificar a pacientes que padecen o han padecido de esta enfermedad, ¿no? Bien. Definitivamente esto es una línea general. Fíjense, esta primera curva roja marca cuándo es efectivo el test que se llama PCR, Bien. que es uno de los test. Exacto. Después vemos que más tarde, a partir de que esta PCR se hace positivo, aparecen recién la IgM o la IgG, que son estudios que se hacen en sangre. Vamos a ver en la próxima. Lo importante de entender es que la PCR es un estudio que se hace con el hisopado nasal. Ustedes han visto que se pone este pequeño hisopo en la nariz, se busca restos del virus, se lo amplifica, es el test más sensible y el más específico. Bien. La presencia de la PCR implica que ese paciente tiene o ha tenido la enfermedad y la puede estar contagiando. La próxima es muy sensible, fíjense cómo se hace, es un test que requiere de esto y además en la próxima vamos a ver que este test, la PCR, requiere que ese material que se ha sacado de la nariz vaya a un laboratorio de alta complejidad y en una cabina de bioseguridad sea amplificada la muestra y por eso es un test que demora. Este es un test que puede demorar varias horas. Bien. Es el test más sensible, más específico, también el más caro y también el que más demora, ¿no? Porque requiere de este test. Ahora, en las últimas semanas, diría, ha aparecido un test de muestreo rápido que se llama test de antígeno, que es parecido en el tiempo que sirve, o sea, sirve al principio, cuando uno empieza con los síntomas. En el próximo vamos a ver que es un test que también se hace por la nariz. O sea que tenemos dos test que se pueden hacer por hisopado. Bien. El tradicional, el más conocido, la PCR, que demora, que es más lento y que es muy sensible y específico. Y es más efectivo ese. Ese es el más efectivo de todos, pero este es muy efectivo y es muy rápido, el próximo. Vamos a ver que en este caso no necesita ir a un lugar de bioseguridad, con lo cual esto se puede hacer al lado del paciente, en la ruta, en lugares mucho más sencillos. Ahí en la búsqueda de febriles en los barrios se puede realizar esto porque ahí hay una respuesta rápida de lo que se va a buscar en cuanto a pacientes que pueden haber tenido algún síntoma e inmediatamente pueden ser detectados por este test. Exactamente, es un test que es muy sensible, es muy específico, sirve para la etapa aguda, sirve para la trazabilidad de los pacientes, sirve para controlar a alguien que está llegando y es un test que no requiere ir a una cabina de bioseguridad, es rápido, es mucho más barato también y es un test que hoy se está implementando mucho más y cada vez se va a implementar más. Recuerden que también se hace por hisopado nasal. Y después tenemos los test inmunológicos, que estos son test ya que se usa sangre. En la próxima vamos a ver una placa. La que la gente, por ejemplo, busca en los laboratorios. Si yo tengo síntomas, me voy a un laboratorio y quiero que me hagan un test. Porque se puede hacer cualquiera de estos. Los laboratorios, tanto públicos como privados, hacen todos los test. Hacen PCR, hacen test de antígeno y hacen test serológicos. Este test, que se hace con una pequeña cantidad de sangre, como hemos visto, muestra la IgM o la IgG, que son más tardías en el resultado de la próxima, y en definitiva no nos sirven mucho para la etapa aguda de la enfermedad, porque ya una vez que el paciente tiene IgM y tiene IgG, ya posiblemente haya dejado de contagiar. Entonces ese paciente en realidad le queda, esto vendría a ser como la cicatriz de la enfermedad inmunológica. La IgG puede durar por meses, años o quizá por toda la vida, no sabemos todavía cuánto vaya a durar. Cuando la gente dice tengo síntomas, entonces lo ideal es el PCR. La PCR es la ideal, pero la verdad es que es un test lento, es un test caro y la verdad que el test de antígeno es un test que es mucho más barato, es mucho más rápido y si da positivo es tan sensible y específico en síntomas como la PCR. Yo diría que hoy
el test de antígeno va a ir cada vez más reemplazando a la PCR. Eso es lo que en definitiva sería lo mejor, porque ya, o lo más útil, si vale la palabra, lo más útil para pacientes que queremos nosotros decir, quédese en casa, exacto, si usted tiene síntomas, lo aislemos. Y podemos contactar a la familia. Otra vez repetimos, aquellos pacientes que se sientan en esta época con fiebre, con dolor de cuerpo, con tos, con congestión nasal, que perdieron el olfato, les pedimos que además de testearse, que eso está bien, sobre todo lo más importante es que se cuiden de no contagiar. Aislarse. Porque en la medida que podemos. ¿Y cuáles son las cosas en los lugares que más nos contagiamos? Lugares cerrados, con mucha gente y donde no nos cubrimos la boca. Exacto. Eso es el peor elemento, o sea, los lugares en donde no estamos mucha gente encerrada, no hay distanciamiento social, sin ventilación, y además sin protección, bueno, esos son los lugares que más contagio generan. Bien, gracias, diputado, porque gracias en realidad el tema de los testeos, la gente por ahí escucha los resultados, pero no sabía exactamente. Y además cuando me parece la gente tiene los síntomas, va a tratar en un lugar de que se lo hagan, pero no sabe cuál es, tal vez uno puede elegir porque no sabía las diferencias. Exactamente. Así que ha quedado claro. Muchísimas gracias por ilustrarnos. Gracias a ustedes. Bueno, esto como es habitual, lo tenemos todos los jueves con el diputado nacional Pablo Yedlin, porque queremos llevarle información precisa y le agradecemos a él que justamente nos grafique lo que son los detalles en el marco de una pandemia que todavía no tiene la vacuna, como lo charlamos la semana anterior, pero que indudablemente está próxima y mientras hay que conocer todo esto. Así que Pablo, muchas gracias y hasta el jueves que viene. El jueves que viene hablamos de tratamientos. Muy bien. Bueno, prometido entonces, nosotros ahora ya nos vamos con esta recomendación al final, como es habitual, porque siempre les recordamos que no hay que relajarse, hay que seguir preservando la salud, hay que lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por 40 segundos.